Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están en el día de hoy? Ya estamos con todos ustedes una vez más aquí en nuestra alquería y hoy les proponemos un ejercicio yo creo que bastante especial y a la vez sentimental, puesto que como están viendo nos encontramos en un marco precioso, súper descriptible de nuestro municipio como es el Tajo de los Vados y que ha sido el punto final a una gran trayectoria que hemos tenido en los últimos meses. Más de 20 programas dedicados nada más y nada menos que a los montes de El Magdalite y hemos llegado hasta precisamente a este Azub de Vélez donde finaliza el término municipal motrileño. En el día de hoy les proponemos hacerles un pequeño resumen de vuelta hasta nuestro municipio por todo este tramo que hemos recorrido, como digo, esa gran experiencia de conocimiento con los montes del Magdalite. Hemos conocido lugares preciosos. Por supuesto, la delimitación del término municipal motrileño, tanto con Salobreña como con Vélez de Benaudalla, donde nos encontramos en la actualidad. Pero, como digo, la experiencia de los montes del Magdalite nos ha dejado mucho conocimiento, mucho sabor del pasado y también muchas experiencias impresionantes. Hemos estado en la Casa de los Bates, en la fábrica de Cienfuegos o de Vinuesa. También hemos estado concretamente en otros lugares, como por ejemplo, hemos conocido el Salto del Gato. Hemos estado conociendo pagos como Panata, Pataura, etcétera, etcétera. ¿Qué tal si hacemos este pequeño resumen para todos ustedes? Acompáñenme. Comenzamos precisamente nuestra vuelta con los últimos pagos y zonas de nuestro municipio que, como decíamos, delimitan con Vélez de Benaudalla. Panata, ese campo de los zorzales que significaba el fadín, concretamente ese Fanata al Zorzal. Por otro lado, también Pataura, donde posiblemente se originaba nuestro municipio. Motril comenzaba en la zona de Pataura. Y lógicamente vamos a ir conociendo otras zonas, como por ejemplo el Pago de las Jareas, el Jaril, etcétera, etcétera. Acompáñenme y vayan viendo estas preciosas imágenes. Y aquí, bueno, pues como decíamos, terminaría este pago también o esta zona de Panata, como decíamos antes, de Fanata. Y bueno, también muchas cosas que contar aquí porque sí, esto da para mucho también. Bueno, este fue el límite original de Motril, ¿no? Cuando se establece el término municipal de Motril, se elige la Rambla Cañizares, los Montes del Escalate, para establecer el límite final de Motril, la separación entre el término municipal de Vélez y el de Motril. Curiosamente, en el siglo XVII Motril compró Vélez y Vélez también pertenecía a Motril, era señorío de Motril, o Motril era el dueño de Vélez, hasta que en el siglo XIX se hacen los términos municipales y se separa definitivamente un ayuntamiento de otro, ¿no? Y este era el final del término de Motril, el río Guadalfeo, esta gran rambla de los Montes del Escalate, con la Garganta del Dragón o Tajo de los Vados enfrente,
Y es muy curioso esta historia, porque en el otro lado del río tenemos el azud del Vínculo, donde toma agua la acequia principal de Motril, donde empieza la acequia principal del Motril. Antiguamente decían que era una presa esa de troncos y tal, muy mala, que el río la rompía con frecuencia, hasta que ya se hace una presa en condiciones y permite el desvío, por eso se llama azud. Azud es una presa de desviación. Permite la desviación para la toma de agua de la acequia principal de Motril, pero también la zona de la acequia de Lobre Salobreña. Se reparte el agua, aunque es verdad que en algunos momentos hubo líos entre Salobreña y Motril por el tema del agua, ¿no? Llegó un momento en que los salobreñeros tocaron arrebato para invadir Motril. Es decir, porque Motril en teoría le quitaba el agua. Este es el último pago de lo que se conocía antiguamente como la Vega de Pataura. Estamos en la Jarea. Hoy el nombre de la Jarea es la transcripción de lo que antiguamente en época musulmana se conocía como el pago de la Saria. Es decir, el pago del oratorio, del pago del sitio donde los musulmanes se reunían para rezar, ¿no? Esa traducción podía ser el pago de la Saria, y era el último pago de la Vega de Pataura. Es un sitio ideal, ¿no? Desde el punto de vista agrícola está muy bien, estamos en una zona de regadío, el montecito donde está el cortijo también es un sitio ideal para construir una construcción de tipo agrícola, como hoy todavía se mantiene, e indudablemente ha formado parte de la historia. Es decir, hay cantidad de documentos que hablan de la Jarea, de la Saria, de la Jarea, etcétera. Fue propiedad de la familia Hernández y bueno, todavía se conserva, es decir, que todavía en parte se conserva este pago con el cortijo de las Jareas, con la casería o el cortijo de las Jareas, o la alquería de las Jareas, porque también se le llamó en algún momento alquería de las Jareas. Y la Jarea pues conforma un elemento muy particular de toda esta vega de Pataura, porque la situación es en un montecito, es algo parecido a los Bates, a estos montes que las zonas dan al sur, pero en este caso el monte de la Jarea, el montecito de la Jarea da hacia el norte, hacia el cauce del Guadalfeo. Y curiosamente pues es un sitio estratégico, es decir, un sitio desde el punto de vista para construir un cortijo magnífico, pues tan alto, no tiene problemas y además rodeado de una cantidad de tierra de cultivo de gran calidad, de buena calidad, y que indudablemente pues permitieron pues la existencia de esta gran edificación de tipo agrícola. Cuando los musulmanes de Pataura fueron expulsados, existe el libro de repartimiento y se ve perfectamente cómo las Jareas formaron parte de esas tierras que se le quitan a los musulmanes y después se le dan a los cristianos. Y bueno, reconocíamos el pago del Cabo, reconocíamos concretamente en nuestro último programa ese apero Burgos, que lo conocíamos también, y algunos de los montes, de los nombres de los montes, como el de Monteser, que es el que tenemos aquí ya en nuestras espaldas, y nos acercamos concretamente al de Pataura, el monte Pataura, que así se llama. También la zona del pago del Gato, podríamos decirlo, el Salto del Gato, que también forma parte del Cabón. También forma parte del Cabo. Bueno, pues aquí vamos a comenzar nuestro programa en el día de hoy, conociendo toda esta extensión, conocida ya como Pataura, puesto que ya estamos en Pataura, en este inicio, todavía nos queda muchas zonas que recorrer, y sobre todo una zona maravillosa donde encontramos ese acueducto del Salto del Gato y todo este valle que toma todo su auge, ¿no? Pues efectivamente, estamos el principio, digámoslo así, del pago del Cabón, que empezaba en el Salto del Gato, que es una rambla que aparece aquí, de la cual pues ha tomado ese nombre. No sabemos si que algún gato saltó. Saltó el gato o no saltó el gato. El nombre popular del Salto del Gato. Esta zona tiene también historia, la zona de las charcas, que hemos visto la parte de abajo del Cabón, que hemos visto donde estaba el apero de los Burgos. Y estamos ahora mismo en el Salto del Gato, que tiene una importancia histórica tremenda, porque se conserva un acueducto
que tomaba agua de la acequia para llevarla a un antiguo molino. Seguramente ese molino sería un molino de harina, que se llamó en época musulmana el molino de Lieña. Lieña, que estaba justamente en esa especie de meseta sostenida por esos contrafuertes que aparecen ahí, y la toma de agua del molino que se hacía a través de ese acueducto que todavía se conserva. En época musulmana, este molino de Lieña pasó a ser propiedad de Francisco Ramírez de Madrid. Ya hemos hablado muchas veces de Francisco Ramírez de Madrid, porque Francisco Ramírez de Madrid tiene gran parte de la propiedad, dueño de Motril, en aquella época, sí, conquistador de Motril, de Salobreña y de Motril, y aquí estuvo el molino de Lieña. Yo creo que hemos llegado. Es verdad que el puente Tablas, como hemos querido reconocer, no existe. Como tal, pero yo creo que más o menos en esta zona, ¿no? Donde quizá aprovechando esta rambla. ¿La Rambla de Santa María se llama esto? Santa María, Santa Marina. Santa Marina. Pues aprovechando, imagino. O la Rambla del Puente de Tablas. Además tenemos toda la Rambla que va hacia abajo. Aquí estaría, ¿no? Ese puente de Tablas. Eso estaría el camino de Pataura, que es el que tenemos ahí a la izquierda, puente de Tablas y Panata. Aquí sería el pueblo, aquí debió estar el pueblo, aquí en este recodo de las montañas, del monte del Matalite debía ser Pataura. No se ha conservado nada. Ese primer asentamiento. Ese primer asentamiento que se mantiene hasta el siglo XVIII, todavía en 1752 quedaban 20 y tantas casas. 20 y tantas. Había tenido muchas más casas, había tenido... Hasta 70, ¿no? Sí, había tenido una iglesia, había tenido una casa fuerte, había tenido un ingenio de azúcar, que también debió estar por aquí, y indudablemente no ha quedado nada de ese poblado. Este puente de Tablas decía que ya estaba ya en Pataura, estaba al lado del pueblo. Un poco más para arriba, seguramente en la esquina más superior, terminaba el pago del puente de Tablas. El puente de Tablas, la mitad, el pago del puente de Tablas, la mitad, en el siglo XVIII también estaba enarenado. No había, también el río lo había afectado gran parte del pago del puente de Tablas, y después el pago del Curucho, que estaría un poco más para arriba. En época árabe a este pago del puente de Tablas se le conocía con el pago del puente del Hadid. El Hadid. Hadid es un musulmán de Pataura, que vivía en Pataura, y recibe el nombre de... Normalmente los pagos se llamaban muchas veces los dueños de los... El mismo dueño, ¿no? Vale. Y justamente estamos enfrente de la obra, es decir, prácticamente este sería el entorno de Pataura. Puente de Tablas, Curucho arriba, y en medio de los dos, Pataura. Y más para arriba las Areas. Es decir, que indudablemente aquí en este espacio, en una época determinada, llegó a haber 70, 100 casas. Hoy no ha quedado nada, que una iglesia que se construye en 1520 por el vicario de Motril, Gonzalo Hernández de Herrera. La construye un Francisco Hernández, que era de Salobreña, el maestro de obras, maestro alarife, que se llamaba en aquella época, el que la construye. Hay una casa fuerte, que es donde se protegía en caso de ataque. Hay un cementerio. Es curioso, la iglesia tiene incluso un Cristo considerado muy milagroso y una talla magnífica, que era el Cristo de Pataura, que terminó en la iglesia de Motril. Ajá. Cuando en 1795 97 derriban la iglesia de Pataura, porque ya no había nadie aquí, la iglesia se había servido para ciertos cultos extraños, total, que las desacralizan y se llevan el Cristo de Pataura a Motril. Y el pago del puente de Tablas, se cultiva caña de azúcar. En esta zona se regaba con la acequia, o metía agua de la acequia de Motril y también con la acequia de Pataura. Con las dos acequias se regaba este pago del puente de Tablas. No ha quedado nada. ¿Dónde está Pataura? ¿O dónde están los restos de Pataura? ¿Y por qué se va despoblando Pataura? Porque el sitio es magnífico, es un sitio prolífico, sí, es decían fértil. Que... Hombre, la atracción de Motril debía ser importante, el crecer Motril debía ser importante para que en 1753, cuando se hace el catastro de Ensenada, solo quedan entre 10 12 vecinos aquí, solo 10 o 12 familias. El resto de las propiedades son de gente de fuera, que no son de Pataura, son gente de Motril, gente de Granada, muchos eclesiásticos,
órdenes religiosas, etcétera, son los dueños de estas tierras. El caso es que un poco desaparece. Y también dicen que desaparece por las avenidas del río. Eso digo, bueno, una vez más el río es posible que existiera y que la avenida del río se llevaran el ingenio de azúcar, se llevaran las casas y tal, pero debía estar construida mucho más abajo, es decir, por debajo del camino. Pero no lo sabemos. Ahora mismo los planos que existen del siglo XVIII donde está Pataura no dice que está enfrente del Obre, se ve que está enfrente del Obre, más que enfrente del Obre, más la entrada del camino enfrente del Obre, más que del pueblo, ¿no? El caso es que debió estar ocupando algo por el estilo, o más para arriba, al otro extremo de ese monte, o en este recodo que tenemos aquí de los montes. Llegamos a la zona más oeste de estos montes del Magdalite, a la zona que bien podemos llamarle de El Jaril, sobre todo con un cortijo vigía y protagonista que enseguida vamos a descubrir. El Jaril, que podría ser el Saril o... Sí, es una palabra musulmana, es ¿no? musulmana. Seguramente los cristianos la tradujeron el Saril, Juril, Balate al Suril. Es decir, lo escribe unas veces con J, otras veces con X, y esta zona del final de Minasierra, que ya conecta con Pataura, con la vega de Pataura, se conoce con el nombre del Jaril. Es la zona donde, digamos, se pone en contacto las algaidas, el pago de Ragán, el antiguo pago de Ragán, camino del Algarrobillo, termina el camino de Minasierra y ya se une con camino de pescadores que venía desde la playa, y que es el final, es una zona, digamos, una especie de hueco entre montañas, ¿no? Se abre la montaña del Magdalite y está esta zona tan bonita del pago del Jaril, de la vega del Jaril, cuyo nombre musulmán podía traducirse como la vega o el pago de los alelíes. ¿Alelíes? Sí, de las flores alelíes, ¿no? Es la traducción que muchos estudiosos de la topografía musulmana nos dicen, los nombres musulmanes nos dicen. La verdad es que es una zona preciosa porque conecta el río Seco, el camino de pescadores Río Seco, con la vega de Pataura y se abre en una especie de arco sobre los montes del Magdalite y se abre hacia la zona del mar, hacia la zona de la Algaida, pago del Erragán, y toda esta zona que antiguamente pues tuvo también una importancia económica muy grande. Es verdad que muchas tierras de estas en su época, en época musulmana o posterior a la época musulmana, eran tierras que estaban inundadas, porque el río Guadalfeo hoy en día está encauzado, pero antiguamente fue un río muy problemático porque tenía muchas avenidas. En la época que había gotas frías o lluvias muy importantes, el río Guadalfeo a veces destrozaba, partía, por eso se llama camino Río Seco, porque era otro cauce del Guadalfeo, que al encauzarse, pues ese camino quedó vacío, claro. Se llama Río Seco, ¿no? Y en medio el cortijo de Burgos, la familia Burgos, el cortijo del Jaril, que es otro de los testigos de la historia agraria de esta zona, y que indudablemente esta zona, curiosamente en el siglo XVIII, la zona más baja del Jaril estuvo plantada de arroz. Claro. Estaba inundada y estaba plantada de arroz, porque el río Guadalfeo al partir inundaba esta zona. El río Guadalfeo, que era, como decía, bastante complicado, era un río que tuvo durante siglos toda esta zona, la destrozaba muchas veces, porque cuando había grandes avenidas el río salía para un lado, partía para Salobreña o partía para Motril, y cada vez que partía para un sitio u otro destrozaba las tierras de cultivo. Y durante mucho tiempo el tema de proteger las tierras de las avenidas del río Guadalfeo fue complicadísimo. Hasta bien entrado el siglo XIX no se consigue medio controlar el río, porque la última inundación del río la tenemos todavía en 1973, con la lluvia de octubre del 73. Pero el río era un río peligrosísimo, por eso durante siglos se plantaron alamedas para intentar, caballones de tierra,
para intentar que no, el río no partiera para un sitio para otro, para que tierras como estas tan buenas de cultivo cañero, que esto ahora mismo está de árboles subtropicales, pero originariamente esto es caña de azúcar, lo que hubo aquí, y la parte de abajo en el siglo XVIII se cultivaba arroz, aunque los motrileños decían que el cultivo del arroz no era bueno, porque era malo para la salud. Qué bonito, ¿verdad? Qué maravilla. Y como yo decía anteriormente, es que pasear por estos lares es una experiencia preciosa, tanto a nivel personal, a nivel deportivo, para hacer senderismo, para hacer ciclismo, como hemos comprobado, para hacer agroturismo, para todo lo que quiera. La verdad que es una zona espectacular. Para mí ha sido una auténtica sorpresa el conocer de esta manera los montes del Magdalite, Minasierra, ¿verdad? Como lo han conocido ustedes siempre. Magdalite, todos estos montes que casi hacen pues una muralla natural a nuestro municipio, Magdalite, de los cuales tenemos también documentos ya desde la época árabe, una zona árida. De hecho, Magdalite significaba en la época árabe precisamente esa tierra árida, y donde había muchas viñas. Hemos conocido el cultivo, después el apartado de las cañas de azúcar, pero también nos ha dejado, además de Panata, Pataura, todas esas zonas que hemos visto con el Jaril, pues cómo no, también esta hermosura que tenemos a nuestras espaldas. Nada más y nada menos que la Casa de los Bates, donde también tuvimos unos episodios estupendos. Imagino que ustedes han estado disfrutando estos minutos al igual que nosotros, donde, como decíamos al principio, respiramos una hermosísima armonía, donde respiramos muchísima tranquilidad y donde también respiramos muchísima historia. Don Manuel, la verdad es que, claro, empezamos a pensar bueno, en esta tierra fértil, esa albatija que hablamos, y bueno, casi que la mente, ¿no? se nos teletransporta, nunca mejor dicho, a esa época musulmana. La época musulmana. Este enclave, que es una pequeña colina que está justo al borde de los montes del Magdalite, que se prolonga sobre la Vega de Motril, es un sitio privilegiado, es decir, es una colina de base, la parte de arriba, base llana, y que seguramente empezaba en esta zona, la conocían como Portada de Bates, era la entrada desde el camino de Minasierra hacia los Bates, la Portada de Bates, y indudablemente pues tenemos una zona que en época musulmana debió ser una alquería. Es decir, parece que en los repartimientos de salobreña de finales del siglo XV aparece la alquería de Bates. Es una zona que debió tener pues su
habitantes, una pequeña alquería, seguramente al mismo estilo de lo que debió existir en Pataura, por ejemplo, otro pequeño poblado, otra pequeña alquería de Pataura, y esta zona además es una zona privilegiada para ver, evidentemente, una zona de habitabilidad adecuadísima, es decir, está en una zona alta, tiene agua con el tema de la acequia que está cercana, está protegida de los vientos, mira al sur, es decir, que indudablemente de los vientos del norte por los montes del Magdalite, que los tenemos en la espalda, es decir, una zona que evidentemente debió ser habitada desde muy antiguo. La zona que ocupa Los Batés es una zona privilegiada para el poblamiento, por lo tanto no nos puede extrañar que en época musulmana aquí existiera pues esa alquería, porque el sitio es idóneo, ideal para el poblamiento. Decíamos que tiene agua cercana, que tiene también comunicación fácil, que es una visibilidad hacia la costa, que tiene además es una zona muy fértil, que debió estar cultivada en parte, no toda, porque hubo zonas que todavía en el siglo XVI estaban todavía montuosas, es decir, sin cultivar, pero que indudablemente debió tener un poblamiento bastante antiguo. Yo diría que si pudiéramos excavar aquí aparecerían restos seguramente hasta más antiguos de los musulmanes, ¿no? Claro. Pero los documentos que conocemos, y es lo que da validez histórica a esta zona, son de finales del siglo XV, cuando Francisco Ramírez de Madrid, el famoso secretario real de los Reyes Católicos, el artillero le decían, porque era el jefe de la artillería de los Reyes Católicos, que además es el que toma el castillo de Salobreña y se hace famoso por la toma del castillo de Salobreña, empieza a comprar propiedades aquí, entre las que le regalan los reyes en agradecimiento por su labor en la conquista de la costa del Reino de Granada. Y lo que él compra a los musulmanes de aquí se hace prácticamente con toda la propiedad de este conjunto, de esta alquería, de todas las tierras de esta alquería que se conocía desde esa época con el nombre de Los Batés. Además, a mí me surge un poco el paralelismo también. Recordamos que tenemos cerca la zona de Pataura, donde presumiblemente también en los primeros asentamientos motrereños podían haber estado muy cerca de Claro, y no solamente Pataura, hay otras alquerías que hoy no conocemos, por ejemplo Soluta, que no sabemos dónde está. Es decir, habría más alquerías en esta zona. Pataura, esa que no conocemos dónde está, Solutas, y la alquería de Albatija, la alquería de la zona fértil, de lo que nosotros conocemos con el nombre de Los Batés en la actualidad.
Disfrutar de Minasierra ha sido y es un ejercicio maravilloso que nosotros le proponemos a todos ustedes. Un camino que precisamente comienza aquí y que nos lleva bordeando todo este monte de Magdalite, como decíamos, y que ha significado una auténtica experiencia para nosotros. Comenzamos precisamente en esta zona, la zona de Vista Alegre, conocida así ya desde época árabe, precisamente por las vistas maravillosas que tenemos hacia el sur. Un camino que nos ha llevado a experiencias, a anécdotas, a leyendas y a muchísimas cosas que hemos aprendido precisamente de esta zona tan desconocida a nivel motrileño. Gracias por estar aquí, hasta la semana que viene. Adiós.